Bueno, mi nombre es Carlos Gatti, estoy defendiendo la tesis Metodología Vivencial para el Aprendizaje de la Medicina. Sócrates, cuando acompañaba a sus discípulos en el Nocete Ipsum, aplicaba su mayéutica. Un discípulo le estaba preparando la cicuta y demoraba por el amor que le tenía. Y él le pidió que quería tomarla y estaba deseoso de experimentar la muerte. La Facultad de Medicina y el Hospital de Clínicas son siempre una referencia para saber que estoy sobre el camino científico. Cumplimento así el paradigma cartesiano metodológico. Un empirismo fenomenológico me experimenta lo vívido de Eugen Minkowski. Es que la vivencia pueda dialogar con lo real. Y así tomo los ingredientes del paradigma existencial. Transitar hacia lo desconocido, hacia la incertidumbre, hacia el vacío, desde el darse cuenta, permite acceder a la creatividad. Y estos son los ingredientes del paradigma holístico. Esta investigación incluye los tres paradigmas articulados e integrados. Esta es una tesis de vida, es 50 años de médico, psiquiatra, psicoterapeuta gestáltico y docente. Los estudiantes llegan con la ilusión de entender qué es el enfermar y cómo influir favorablemente. Los docentes, con una actitud, intentan transmitir sus conocimientos. La experiencia no es transferible. Uno de los ingredientes es que esto era evidente y en las clases tradicionales son acumulativas, intelectuales, secuenciadas, audiovisuales, pero no incluyen la vivencia. No incluir la vivencia dio pie a tomar este elemento para estructurar toda la tesis. La vivencia como un elemento que en el núcleo mismo del aprendizaje puede llegar a modificarlo y podría observar el aprendizaje como una variable. En realidad es una paradoja porque no hay aprendizaje sin vivencia. El dejar de lado la vivencia creaba esta brecha entre el conocimiento y la experimentación. Esto es lo que lleva en muchos casos al fracaso de la actividad docente. Tomando a Federico Pérgola, del gesto, el gesto que proviene del ser más esencial, más profundo, se traduce en signos, en síntomas y en semiología. La vivencia en sí podría ser incluida en el núcleo mismo del aprendizaje y ver cuáles son sus modificaciones. Cuando transito por la vivencia en el presente, llego al sí mismo víscero-emocional directamente. Esto siguiendo a Eduardo Elías Benarroch, de la amígdala al área entorrinal y de ahí al hipocampo, genera conocimientos a largo plazo, con una memoria consolidada. Cuando el estudiante puede entrar en el órgano
y este le brinda su esencia, aparece un entusiasmo que lleva a continuar explorando, a aprender más, a la actitud, a la motivación y a la concentración en lo que se está haciendo. Entonces, se diseñó un instrumento que pudiera incorporar la vivencia en el núcleo íntimo del aprendizaje o activarlo y tomar el aprendizaje como variable por la vivencia. Esta relación entornada en una, digamos, como registros sensibles, metodológicos, para poder evaluar si estos cambios eran estadísticamente significativos o no. Para poder armar un instrumento que pudiera vehiculizar la vivencia y pudiera tomar digamos, pudiera influir en el aprendizaje y modificarla, y que esto pudiera seguir vivo, no tenía que ser interrumpido por los métodos de investigación. Entonces los métodos entornaron al evento vivencial, que es la experiencia vivencial. Así se llama el instrumento, experiencia vivencial, donde yo puedo modificar el aprendizaje y ver cuáles son sus consecuencias en aprendizajes mismos, en cambios de conducta y en estados emocionales. Esto es ir directamente a la visceroemocionalidad del paciente. Para poder sostener este esquema, esta estructura de la tesis, me baso en el siguiente marco teórico. El Erlebnis de Wilhelm Dilthey en 1883, traducido por José Ortega y Gasset en Vivencia, el darse cuenta de Frederick Solomon Peirce, los diálogos de Adriana Snaque Silva, la catarsis integrativa de Jacobo Levi Moreno, el juego desde los disposibles y la multiplicación psicodramática de Hernán Kesselman, la teoría del campo de Kurt Lewin, la transdisciplina de Edgar Morin, la fenomenología de Edmund Husserl, el percatarse de Carl Roger, las 5 dimensiones del encéfalo descritas por Juan Carlos Goldar, el ser ahí de Martin Heidegger, las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Se van integrando y el orden implicado y desplegado de David Bohm. Este es el marco que sostiene el armado de este instrumento, que es la experiencia vivencial introducida o activando el núcleo íntimo del aprendizaje para ver cómo se puede modificar. Entonces el aprendizaje es la variable y se entornó con métodos de evaluación para poder ver si estadísticamente era significativo los cambios. Los métodos son el LASI, una encuesta de 63 como métodos cuantitativos, y los métodos cualitativos es la filmación como evidencia directa, objetivable del evento que ocurre cuando se activa la vivencia en el aprendizaje. Y
había dos, en la filmación había dos cámaras, una a plano cerrado y otra en plano general, dos participantes, dos observadores no participantes, había un grupo focal al finalizar la experiencia de 1 hora, posteriormente se hacía una encuesta, la encuesta de 63 con el LACI posterior, el LACI se tomaba antes y después de la experiencia para evaluar los cambios, había una encuesta que era de 8 preguntas, vivenciales para no vivenciales y vivenciales, y después, al final de la cursada, se tomó una entrevista a profundidad. La población total eran 266 alumnos, de los cuales se seleccionaron 155, donde 76 era la población vivencial, los casos, y 79 eran la población de control. De esa población se seleccionaron los 50 para la entrevista a profundidad, porque tenían todos los registros que se habían implementado para evaluar el aprendizaje que había ocurrido después de la experiencia vivencial. Entonces, la hipótesis es que una pedagogía vivencial es eficaz para la enseñanza de la medicina. Para corroborar esto, se hicieron un objetivo general que era proponer y describir una metodología de enseñanza-aprendizaje con características vivenciales que evaluara su eficacia en la adquisición y articulación de conocimientos médicos. Los objetivos específicos eran identificar y describir los aspectos conceptuales y procedimentales de la técnica propuesta. Y otro objetivo específico era identificar y caracterizar los contenidos del método vivencial que los estudiantes valoraban e incorporaban. Una tercera objetivo era describir los efectos de los pasos del método vivencial que lograban aprendizajes más profundos y mejores habilidades médicas. Este es el soporte. Voy a empezar a describir los resultados a través de el evento, que fue la experiencia vivencial en sí mismo. El método vivencial tiene básicamente es una ronda órgano, tiene un espacio significativo que se genera y posteriormente ocurren gestos espontáneos. Los estudiantes ingresan a la sala del departamento de medicina y en la sala hay un espacio abierto donde los estudiantes rodean ese espacio abierto y el docente les da la consigna precisa y diferenciada de los componentes del órgano que vamos a estudiar. Es decir, cada uno de los ingredientes tiene una característica que abre a un guión y abre a una actuación diferencial del resto. En el caso del corazón, que es el tema que vamos a exponer, aparece el ventrículo, que tiene una característica. Este ventrículo aparece, son 4 los estudiantes que van eligiendo, que es, de todos los estudiantes que observan, no se les dice qué van a hacer, cómo lo van a hacer, sino que se deja la surgencia espontánea, la ocurrencia espontánea, la creatividad para combinar y crear el rol. Pero el docente les plantea, bueno, va a haber un ventrículo, ¿quiénes quieren ser ventrículo? Va a haber válvulas,
y los va guiando en la primera capa. Esto es por capas. La primera capa va a ser la anatomía, la segunda capa va a ser la fisiología, la tercera capa va a ser la patología, otra capa de esta experiencia que dura 1 hora va a ser los gestos espontáneos. Estos estudiantes veníamos de haber visto un paciente en la sala que tenía la patología que se puede reproducir. O sea, otra capa es la reproducción de una patología que habían evaluado con un paciente y la reproducían a cuerpo entero en la representación. Otra capa puede ser que los estudiantes propongan algo. Otra capa es que el docente ve que surge una patología y que podrían completarlas con actuaciones de otras capas, de otras patologías, y después puede quedar libre. Entonces, le presento presento el primer componente, que es la ronda órgano. Es decir, los estudiantes van a pasar a cuerpo entero y siendo ellos representantes actorales de esa parte del órgano, van a ser ventrículos. Entonces, yo digo, bueno, 4 estudiantes dicen, bueno, ellos pasan al espacio vacío y se posicionan como ventrículo. Este espacio ya toma una significación, es un espacio significativo, es un espacio vacío que va tomando significaciones acorde a la representación que cada uno va haciendo. Entonces, en un momento los demás miran y van eligiendo, pero fíjense que lo que está ocurriendo es que cada uno elige un rol, y ese rol lo empiezan a representar. Por ejemplo, ahí se contrae, el ventrículo está en diástole, ahí está en sístole, y posteriormente aparece que 2 estudiantes deciden ser la válvula. Y la válvula, bueno, cuando está en diástole se relaja. Entonces, en otro momento, la válvula se tiene que cerrar. Y surge este otro componente, que es un gesto espontáneo, que curiosamente, esto que expresaba, que la vivencia profundiza en el visceroemocionalidad a través del darse cuenta, y desde ahí, al ser más profundo, la memoria y a largo plazo y las habilidades, tengamos en cuenta que las praxias no se olvidan nunca, pero los aprendizajes intelectuales pueden no estar bien arraigados. Por eso fue la idea de construir un sistema, la experiencia vivencial, que conste de esta ronda órgano, que es una ronda de estudiantes que están actuando el órgano, pero que cada uno tiene una significación y le muestra al otro qué es lo que está haciendo. Entonces, en ese mismo instante, están viendo todos, empiezan a ver el corazón funcionando. Pero miren lo que pasó acá. Ahora lo vamos a ver en el video. Esta estudiante, en vez de cerrar la válvula cuando el ventrículo está en sístole, que esta es la válvula mitral, ellos se posicionaron como válvula mitral, la válvula anterior, en vez de cerrarse para que el ventrículo pueda propulsar hacia otro lugar, que es significativo también, se queda, lleva las manos en sentido contrario. El docente para la escena y le explicita que esto corresponde exactamente a lo que la anatomía patológica muestra como prolapso de la válvula mitral. Entonces, ahí le propone, que sería otra capa, le propone, a ver, exploren lo que es una insuficiencia mitral. Ahora vemos el video de esto que ocurrió. En un primer momento, esto fue un gesto espontáneo de ella, nadie le dijo que haga eso. Y sin embargo, ocurrió tal cual como si uno mira un corazón en eco Doppler, aparece exactamente, en anatomía patológica uno lo ve exactamente igual. Después remedan una insuficiencia mitral típica, que no es el prolapso. Entonces se van construyendo estas capas, donde después se le agrega la aurícula, después se le agrega la válvula aórtica, después la arteria aorta, y después empiezan a funcionar en un todo. Acá lo que vemos es
algo que va a aparecer en los relatos, estudiantes están numerados, para que al numerarlos yo pueda rescatar los discursos y los cambios de color, de conducta, de actitudes, que son todos los ingredientes, la actitud, la motivación, la concentración que están poniendo. Miren, o sea, miremos cómo están observando, cómo están concentrados en lo que está pasando. Y lo que vemos acá es que esta es la representación de un ventrículo que está en lila atrás, pero que está dilatado. Pero está dilatado, y acá vemos que la válvula aórtica no cierra en su contexto. Esto lo va señalando el docente. Es decir, como que en este caso hay una insuficiencia aórtica que llevó a una insuficiencia del ventrículo izquierdo. Y vemos que están acá las cuerdas tendinosas, como en la isovolumétrica diastólica, cuando el corazón se abre para que llegue la sangre desde la aurícula, en realidad además recibe la sangre del ventrículo y lo pone en tensión. En este momento, este estudiante, el número 1, no entendía cómo era el tercer ruido, pero después en las entrevistas a profundidad revela que al haberlo visto, entendió cómo era el mecanismo. Entonces, el corazón completo se va configurando. Acá vemos la válvula cerrada, la aurícula, el ventrículo. Y acá vemos cómo se abre la válvula aórtica. Acá vemos cómo se cierra la válvula aórtica. Y se van agregando la aurícula. Acá vemos cómo pasan los glóbulos rojos, ya empezó la fisiología, la capa fisiológica, sigamos. Y acá vemos cómo salen los glóbulos rojos hacia la aorta. Y siguen apareciendo gestos espontáneos. Acá esta es la exploración de una estenosis mitral. Y vemos una insuficiencia de la válvula aórtica, y acá lo que se ve es cómo en vez de salir hacia la aorta, salen hacia el costado. Esto es otro gesto espontáneo que va ocurriendo. Yo no les dije que lo hagan, lo expresan, les pasa y lo viven y lo sienten, y pasan con dificultad a través de la... Esta es un aneurisma disecante de la válvula aórtica. Bien, entonces, y acá se ve otra, porque este es el plano cerrado. Bien, estos son los gestos, después de en la ronda grupal. Una de las estudiantes revela que ella hacía teatro, y que en la actuación teatral, bueno, representaba el órgano, pero que esta vez había sido directamente ella el órgano. Y llega un momento que el docente tiene que captar las capas que están ocurriendo, el constructo que están haciendo, y alimentar eso. Este es el clima. Los números son para poder rescatar los discursos. Se puede aprender jugando. Y reírse incluye un contenido emocional de la sorpresa. Otro video donde se muestra el plegamiento del duodeno. Esto fue espontáneo, yo no les pedí que lo hagan. Ellos hacen el duodeno. Es simplemente habilitar a que ellos pongan su conocimiento previo, sus ocurrencias, su creatividad, y queda registrado en el cuerpo. Se representa, esto se puede representar en cualquier patología. Acá vemos ahora la representación de una artrosis en un hueso. Vemos que hay dos huesos, esta estudiante en el medio es el líquido sinovial, se corre, en la tensión que ocurre en la artrosis,
y los huesos se empiezan a friccionar generando en el transcurso de los años, esta es una representación, cómo ellos lo entendieron. Es una forma de entender, hay muchas formas de entenderlo y hacerlo. Cada grupo va sacando su originalidad. El docente corrige, agrega, interpreta y va guiando. Esto no termina siendo una comprensión delirante de lo que es el aprendizaje. Es una construcción desde el conocimiento previo de la persona. El método cuantitativo que se usó fue el LACI, antes y después de la experiencia vivencial. Las estrategias de aprendizaje y de estudio que se usan es para ver qué elementos están usando. Y también se recomienda la posibilidad de que se haga después para ver si mejoraron eso. Y fue utilizado en este diseño de tesis para ver si habían mejorado el trabajo de aprendizaje, si el aprendizaje se había desarrollado. Incluyo la consideración de que cuando la vivencia actúa ya generó un aprendizaje. Es una unidad, es dos caras de del mismo evento. Hacia el sí mismo la vivencia, hacia el aprendizaje y la construcción de nuevos conocimientos, la otra cara de este fenómeno. El LACI tomó los reactivos de las 10 dimensiones que tienen 77 preguntas, son unas 7 preguntas, afirmaciones de cada uno de los dominios del LACI. Y para hacer el análisis estadístico, se tomaron los puntajes de las 10 dominios. Te interrumpo un segundo para avisar que quedan menos de un minuto. O sea, cuando se corte, hay que volver a ingresar a la misma reunión, por favor. Dale. Bueno. Con el minuto, que entonces se aplicó el test de Student para muestras relacionadas, también para la población control. Deje compartir tu pantalla de nuevo, Carlos. Y también se compararon, se hizo la comparación entre los puntajes del LACI para los vivenciales y no vivenciales al final de la cursada, y se aplicó el test de Student para muestras independientes. En síntesis, la encuesta de 63 preguntas era para captar las apropiaciones del método vivencial para esa población, para compararlo con el LACI, si lo que era mejoría en el aprendizaje se correlacionaba con aprendizajes. Después se aplicó el método de 8 preguntas para ver las apreciaciones del grupo que no había hecho la experiencia, y donde lo que se veía era que había más de la mitad de la gente que no concebía la posibilidad de usar el propio cuerpo para aprender de la medicina. En las entrevistas a profundidad hay 3 elementos. Uno que es la tridimensionalidad. Lo ven y está vivo, ahí, lo están viviendo. La simultaneidad de las sensaciones, el ver, el oír, hacían el ruido, sentían la fricción en la piel, la propiocepción que les daba dificultad para poder pasar como válvula. Y el tercer elemento fue que, tomado las entrevistas a profundidad, meses después, había el registro de esta dificultad, de haber podido pasar por una válvula estrecha y sentían la dificultad que les había producido. Esa es una memoria a largo plazo ya consolidada. Como discusión, el método tradicional crea conocimientos, la metodología vivencial los integra. Y como conclusión, que esta didáctica vivencial habilita a conocimientos más profundos y a favorecer habilidades médicas. También está la libertad interior creadora del alumno para construir sus propios conocimientos, y la conjunción con el docente para que esto se integre.
Bueno, cierro mi exposición agradeciendo al doctor Francisco Asato, maestro que nos ha permitido abrir la medicina para ver cómo era el cuerpo, a José Emilio Burucúa y Tomás Insausti también como maestros eméritos. Si tengo un minuto puedo mostrarle los resultados del LACI. Ocurre así, el grupo el grupo no vivencial, empeoran los parámetros de actitud, que es uno de los dominios del LACI, y vemos que de 31 pasa a 29 y es no significativo. Y es significativo, y también en la motivación y la concentración. El grupo vivencial no solamente mejora la actitud, la motivación y la concentración, sino otros dominios del LACI, pero estos son los que se mantienen en continuidad. En el comparativo del total de las respuestas emitidas por los estudiantes, lo que vemos es que en el que no participó, esta es la media y esta es la del que participó, que es estadísticamente significativo. Lo mismo con la motivación y lo mismo con la concentración al final de la experiencia. El otro es una barra de errores donde se ve que no toca el cero y en estas dimensiones, en la actitud, en la motivación y en la concentración, y es estadísticamente significativo. Esta encuesta de 63 preguntas, de 63 afirmaciones, se tomó con el mismo modelo del LACI, con 10 dimensiones, aunque algunas respuestas podían coincidir con una o dos dimensiones. Y la moda general fue de un 69,98% en el total. Y en lo que hace a la actitud, mantiene ese formato, lo que hace a la motivación y lo que hace también a la concentración. Es decir, están actuándolo y eso los lleva a concentrarse en lo que están haciendo. Pasemos al cuestionario de 63, de 8 preguntas, para ver comparar que las apropiaciones de los vivenciales, qué pasaba con las apreciaciones de los no vivenciales. Y lo que vemos es que hay una población muy más de la mitad que no tiene noción, que se ve en estas preguntas, que no tiene noción de que puedan usar el propio cuerpo. Esta es una población de 266, o sea, no es lo mismo que lo vivencial, pero lo que se intentó es recuperar cuáles eran las apreciaciones para compararlo, a ver si lo vivencial podía tener algún registro respecto de los no vivenciales. Todos acuerdan que ver pacientes es vivencial. Los vivenciales reconocen que aprendieron, que tomaron vivencias, o sea que les quedó una percepción corporal. Y después hay muchos que confunden lo vivencial con clases teóricas o otros, o el intercambio entre ellos. Dale. Bueno, cierro acá la exposición. ¿Podemos empezar los comentarios, Roberto? ¿Terminó, Carlos? Sí. Terminó, y ahora es el turno de ustedes de hacer preguntas, comentarios o lo que necesiten hacer. A mí me parece que... Cuando terminen, digamos, las preguntas, yo voy a detener la grabación, se tienen que retirar, digamos, el tesista,
para que lo que sean las deliberaciones de ustedes sean en principio confidenciales. ¿Ok? Bien. Bien. No, si no le iba a comentar que me parece muy valioso este trabajo en el sentido de que en los años que llevo haciendo jurados de tesis, por lo menos las que me tocó, pero generalmente uno está enterado más o menos de los temas que se presentan, es muy raro que los docentes de la facultad presenten tesis sobre una de las cuestiones centrales que tiene que tener una facultad de medicina, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, en ese sentido creo que es un esfuerzo sumamente interesante y de alguna manera sería deseable que muchas otras tesis trataran sobre los problemas pedagógicos de la enseñanza de la medicina. En segundo lugar, esta incorporación de ese grupo de referencias o de autores que van desde la fenomenología, la epistemología, la psicoterapia gestáltica, que introduce fuertemente todas estas miradas o estas perspectivas humanísticas en la enseñanza de la medicina, y haciéndolo tanto desde el punto de vista del tema que se quiere enseñar, es decir, del cuerpo del paciente y su patología, sino también involucrando en el campo, vos hablaste de la teoría de Lewin del campo, involucrando al que aprende, involucrando al médico, lo cual me parece que apunta, no lo expusiste con absoluta claridad, pero apunta a una suerte de, que Husserl remarcó enormemente, ¿no es cierto?, en la comprensión, que es la convivencia. Es decir, cuando el paciente ha vivenciado en el juego del grupo la fricción de una artrosis o la rigidez de una válvula, y luego ausculta al paciente o estudia sus síntomas, ¿no es cierto?, no solamente conceptualiza lo que le está dando la maniobra o la imagen que está obteniendo, o la auditiva, etcétera, de una ocultación, sino que además lo puede estar covivenciando con el paciente. Normalmente se hablaba de la convivencia como una cuestión de orden psicológico exclusivamente, ¿no? Es decir, cómo yo puedo convivenciar con el paciente la tristeza, que es un reduccionismo psicológico del concepto de convivencia. La convivencia es realmente el poder compartir con el otro, metiéndose en el otro, de adentro hacia afuera, la vivencia que se tiene, y la vivencia es absolutamente integral. Va desde la fecha en que vivimos hasta los gorgorismos que podemos sentir en el intestino en un momento de que estamos teniendo una discusión filosófica. En ese sentido, el esfuerzo de tratar de introducir estos aportes de las ciencias humanas en la enseñanza de la medicina me parece el segundo punto remarcable. En tercer lugar, me quedan preguntas, y después le dejo la palabra a los profesores. Entiendo bien que es el mismo grupo de alumnos el que hizo todos los ejercicios sucesivos de la cursada de semiología. No. Son sucesivos grupos que iban cambiando. Sí, cada mes y medio iban cambiando comisiones. Son 76. O sea que ese N que vos mencionás incluye alumnos de distintas comisiones que hicieron el recorrido de los mismos temas. De todos los temas. Hay hasta medio interno, hasta hemos hecho palpaciones que se pusieron unos de hígado y otros veían cómo era el choque. Vos ibas recibiendo las comisiones que iban cursando la materia a lo largo del año. En 2 años, el 2012 y 2013. Sí. Bueno, ahora entendí. Porque si era el mismo grupo, me preguntaba si no quedaba la evaluación por vía objetiva de test contaminada sucesivamente en forma progresiva al tener que responder siempre las mismas preguntas del test. Sí. Acá van cambiando los alumnos, por lo tanto no hay posibilidad de contaminación de un grupo al otro, de una experiencia a la otra. Es decir, doctor, no es un doble ciego, pero
hay un docente que hizo la clase clásica enseñándoles, y además no encontré, para evitar que se sesgara la información, no encontré otro docente que hiciera lo mismo que hacía yo, pero que fuera independiente, que no tuviera ningún contacto para comparar, también hacerlo. En realidad esta investigación es para poner en evidencia que estamos dejando de lado algo esencial y que amerita completar con más investigaciones. Yo hice como una descripción de campo de algo que me pareció que era una construcción en años que se dejaba de lado, la vivencia. Y en todas las descripciones dicen que estaban esperando, hasta los no vivenciales dijeron, no, en realidad estábamos esperando algo así. Una última pregunta y ya dejo la palabra. Si vos tuvieras que sugerirle a un futuro tesista cómo ampliar este trabajo, ¿cuáles serían las preguntas que más te interesaría responder que quedaron sin respuesta todavía? Para ampliar esto, esto fue un dato, me excedió porque empezaron a darle vida propia, o sea, la propuesta metodológica dio estos resultados, pero los estudiantes decían, pero si yo era insuficiencia cardíaca, entonces, ¿qué estaba pasando con el pulmón? Que esto funciona por sí mismo, tiene vida propia. Y los estudiantes me dicen, entonces ponemos objetos, y digamos, era una apertura que empezó a funcionar por sí misma. Gracias. Bueno, mientras yo, perdón, levanto la mano, 10 para hablar. Sí, un comentario. Mientras yo escuchaba la tesis, me pasó también cuando la leí, recordaba una frase según la cual se decía que sin metáfora era imposible hablar. Yo creo que acá lo que hemos visto en acto es la visualización del acto metafórico. Me queda una duda que está relacionada con el alto número de alumnos que tenemos. En realidad, el doctor nos ha traído un muy buen ejemplo del aparato circulatorio, con la mostración de lo que ocurre en el caso del sístole, diástole y el prolapso. Me apareció la duda acerca de cuánto sería aplicable esta estrategia pedagógica, que creo que es de utilidad, en el terreno del resto de la economía humana. Me hubieran gustado visualizar otros ejemplos con otro tipo de patologías para ver de qué manera la creatividad del autor se ponía en juego. Creo que es un desafío interesante desde el punto de vista pedagógico. La estrategia vivencial, a mí realmente me ha parecido original el abordaje, pero creo que la limitación que encontraría yo al método sería su utilización en grandes números de alumnos. En razón de que, bueno, hacer con cada entidad un abordaje metafórico, como acabo de decir, sería un desafío para cada uno de los docentes, así como un desafío para la cátedra que lo abordaran. Fuera de eso, me parece encomiable el esfuerzo, me parece un esfuerzo importante desde el punto de vista de lo que hace a la formación de nuestros alumnos, e insisto en que creo que es la mostración de cómo la metáfora se pone en acto para abordar distintas entidades nosológicas. Nada más. Sí,
esto es lo que trae Federico Pérgola cuando habla del gesto. El gesto, ancestralmente, las actitudes, los movimientos, generaron música, generaron danzas y la diversidad de lenguajes. Lo que digo es, ¿por qué dejamos de lado la matriz y solamente valoramos la conceptualización? Gregory Mead habla de que el yo se constituye con la imagen y semejanza del afuera, como un mí. Pero ¿y entonces la visceroemocionalidad dónde queda? Porque la persona empieza a jugar por sí mismo. El otro tema importante es que yo tenía una comisión de 7 alumnos. Esto se puede hacer solo. Muchos dijeron, yo por ahí a veces lo hago. Se puede hacer solo, se puede hacer con 7 alumnos, a veces tuve 2 comisiones, y en realidad los estudiantes propusieron, ¿y por qué no lo hacemos después delante de todos? Y una vez lo hice delante de todos, es decir, una parte de la sala, que eran más o menos 80 alumnos, entonces una parte era el colon, y una pared del colon y la otra pared. Y entonces entre ellos empezaban a interactuar para ver cómo se generaban los divertículos. Y claro, no, digamos, hasta una mitocondria hemos hecho. Por esto es el tema de la ronda órgano. La ronda de estudiantes actuando a cuerpo entero, se puede hacer todo lo que se desee. Hay que darle contenido. Digamos, hay que ver cómo siempre está esta polaridad, la materia y el vacío. Y entonces, cuando la ronda es una ronda con un vacío, ese es que la suma de las partes no es igual al todo, lo que explica el holismo. Y esto puede ser llevado a cualquier órgano, hasta hemos hecho con una sábana, una palpación, unos palpaban por arriba y otro era el hígado y pasaba. Y hemos hecho otras patologías, digamos, tengo filmaciones de neumotórax, que lo han hecho entre todos, hemos hecho la médula, es decir, es multivalente, esto da opciones para poder encarnar a cuerpo entero lo que se desea. Yo lo hacía en el 75 cuando era ayudante de anatomía, entonces como los estudiantes les costaba poner tantos información en un solo médula, los hacía encarnar, eran la corteza motora, entonces iban caminando, iban viajando y acá está la decusación, entonces acá van por la médula, en la lateral y en la parte anterior, y entonces se decusa y acá llegan a la motoneurona, entonces un estudiante hacía el camino y le decía al otro, contraete. Ahí empezaron a abrir una comprensión. Y una docente me dijo, mira, les estaba explicando la pelvis y nadie entendía nada. Al final usé el método que vos me dijiste y ahí empezaron a poder visualizar esto de la tridimensión. Es que si yo lo pongo, estoy trayendo el órgano vivo, se abre y el órgano me empieza a mostrar su realidad esencial. Es cuestión de darle lugar y empezar a... Y entonces, los comentarios... Son como 21 categorías de la entrevista a profundidad. Dicen, ahora lo entiendo. Entonces, ubicable de cualquier manera, antes de empezar un tema, después de terminar el tema, durante las exploraciones, después de terminar de ver un paciente, tengo registros de todas las opciones. Y algunos dijeron, bueno, pero no sé, porque me saca, lo negativo era que me saca tiempo para el recreo, pero la verdad es que a los 10 minutos que estaban actuando y se estaban riendo, era ya un recreo, era una forma de incluir el juego en esto. Digo porque la constitución, por eso decía, es un empirismo fenomenológico que lleva a experimentar lo vívido, y entonces ya tiene otra dimensión, porque lo gestual termina siendo una abstracción, un simbolismo que puede comunicarnos. Pero, ¿por qué dejar de lado eso en la educación? Si obviamente que la experiencia emocional correctora de cualquier enfoque terapéutico apunta a eso, a que tenga una experiencia que lo transforme a la persona. Si los estudiantes relatan que a las 10, estamos viendo clases de 4 horas de teoría, es totalmente antipedagógico eso. Entonces, cuando es tanta la información y ellos solamente piden participar, nada más, lo que quieren es participar.
y en las horas que conversan, ahí entonces eso lo valoraron. Bueno, me toca a mí. Yo quería hacer algunas reflexiones que me fueron saliendo mientras leí 2 veces la tesis. La primera es muy interesante, que es la siguiente, que es un cuerpo conceptual. Es un cuerpo conceptual que no solamente es aplicable a la medicina, esto es, los primeros capítulos, algo que tiene que ir incluido en la filosofía de la educación, que puede ir desde la escuela primaria hasta la universitaria, ¿no es verdad? Muy cierto. Sí. Este es un método de filosofía de la educación. En segundo lugar, otra cosa que me llamó la atención es cómo el teatro se mete en la vida de la gente. Y entonces yo tuve que hablar con gente que sabe de teatro. Justamente esto me llevó a hablar, decirle, mira, tengo una tesis así, pero a ver, y te leo que sea el resumen de la tesis, por favor, y a ver qué te parece a vos. Y salieron cosas muy interesantes, como que esto, bueno, ya es una discusión antigua que no se planteó con la, digamos, vivencia o la importancia que podía haberse planteado, ¿no? Porque me decían, mira, Platón decía que el teatro no sirve para nada, que el teatro es una abstracción de la realidad y que solamente las ideas, o sea, lo intelectual, era lo importante. Y Aristóteles, por el contrario, trabajaba con la emocionalidad del público, porque sin público no hay teatro. Entonces, bueno, una es mi señora la que me lo dijo. Porque ella se ocupa bastante de teatro. Y entonces, es cierto, la emocionalidad es algo que nosotros nos olvidamos cuando enseñamos. El hombre en realidad es una mezcla de intelectualidad y emociones. Si nos vamos a la intelectualidad pura, caemos en el pecado de la ilustración. Si nos vamos a la emocionalidad pura, caemos en el pecado del romanticismo. Entonces, pero si hacemos un equilibrio de las cosas, creo que sería muy interesante incorporar esta herramienta. Esto en cuanto a la divagación teórica, digamos. En cuanto a la práctica, yo me acuerdo un artículo viejo que yo leí en Ciencia e Investigación de Braun Menéndez sobre las características de la universidad. Y Braun Menéndez decía una cosa, que hay 2 cosas que son las más sencillas de todas y con eso se consigue una buena universidad, pero son las más difíciles. Buenos profesores y buenos alumnos. Entonces, yendo a lo que también ustedes plantearon, la posibilidad de esto ser extendido, tendríamos que pensar que este es, digamos, una prueba piloto, que ha demostrado que tiene algún grado de efectividad. Ahora bien, si nosotros, desde el punto de vista de la universidad o de la Facultad de Medicina, que es, bueno, es nuestra responsabilidad en última instancia, como somos todos docentes, tenemos que hacer esto, lo primero que tenemos que pensar es que tenemos que tener buenos profesores. O sea, habría que incorporar esta metodología a la enseñanza de la carrera docente, para que los docentes pudieran hacerlo. Y en segundo lugar, pensar, bueno, en qué materias sería fundamental hacerlo. Y yo creo que en algunas de las básicas y en las ramas clínicas más importantes, o sea, en medicina y en cirugía, por lo menos sería importantísimo que algo de esto se pudiera ver. Pero va a llevar un tiempo, porque formar recurso humano es lo más caro y lo más difícil de hacer. Pero si no empezamos nunca, nunca vamos a terminarlo. O sea, es como para meditarlo. Así que yo creo que esto es algo que sería un puntapié inicial.
que tendría que ir a un debate mucho más ampliado que una simple presentación de tesis. Realmente yo le digo al colega que ha hecho la tesis que no cejen esto, que tratemos de hacer un debate mucho más ampliado, que veamos cómo esto se puede vulgarizar en cuanto a la enseñanza, y recién entonces allí volver a sentarnos y recrear esto como un método más de enseñanza dentro de la universidad, teniendo también en cuenta que el estudio de la medicina es cada vez más complejo y cada vez las materias requieren más tiempo. O sea que también tenemos que ver el problema del tiempo en la disposición de los alumnos. Y por último, yo marqué una cosa acá que es importante para nuestro colega. Acá está. Doctor, en la página 311 de su tesis, usted habla de la maqueta 179 y 178. Nóteselo bien, porque es un error. La maqueta son las 169 y las 170. Búsquelo, porque es una pena. Si usted algún día quiere publicar, aunque sea un resumen de la tesis, y toma los números con las maquetas así, los va a encontrar mal. Y le va a pasar lo mismo al que lee, que me costó bastante darme cuenta que era un error de tipeo suyo haber puesto en el texto un número y en la figura otro. Bueno, para mí nada más. Quisiera agregar una respecto cosa. de la diversidad de ubicaciones de esto, coincido totalmente, esa fue una sorpresa que no era exclusivo. Recuerdo ir a la primaria de mi hijo, que me habían pedido como médico hacer algo, y digo, no va a dar una clase de higiene, me llevé un rollo de tela y les expliqué que era la piel. Entonces, cuando desplegamos el rollo, dijeron, bueno, esta es la parte de adentro del cuerpo, esta es la parte de afuera. Entendieron claramente que la piel funciona como analógicamente, según el método, digamos, de Husserl, ¿no? Lo que está hablando es de que hay como una analogía en el límite, y eso se extrapola en varias de las cosas que se pueden aplicar diariamente. El bebé cuando nace tiene dos gestos, que son sí y agarro, no y suelto. Y ahí empieza todo el lenguaje. ¿Por qué dejar eso de lado? Si en realidad eso puede... La mayoría de los estudiantes decían, ahora lo entiendo, con esto en un ratito, ahora después puedo ponerme a estudiar. Pero muchos, en cuanto empieza la clase teórica, van al conocimiento previo, empiezan a ver sus brechas, empiezan a ver sus posibilidades y lo empiezan a combinar y se dan cuenta que por ahí les falta y ya pasaron 10 minutos y se perdieron el hilo de la clase. Eso claro. Demora. Entonces, yo le digo, puede ser, no tiene limitación de objeto, no tiene costo, lo hacemos a cuerpo entero. Se le puede agregar perspectivas, simuladores, como los pilotos de aeronáutica que de golpe están dentro del avión, podría ser dentro del corazón. Hay un montón de perspectivas y por otro lado, la integración de la psicología con la medicina, algo pendiente, que digamos que yo creo que ya está maduro para integrarse, y por otro lado también una perspectiva que la educación médica logre el desarrollo madurativo integral de la persona, que pueda empezar a incorporar ciertas cosas básicas del sí mismo. Y bueno, y sí, coincido que una de las cosas más importantes fue el darme cuenta que esto tenía muchas diversidades. Sí, y hubo varios errores también. Sí. Una última pregunta, Gatti, que me quedó acá anotada al principio y que no quisiera dejarme la duda. Me dio la impresión de que lo que le pasa a los alumnos en gran medida es que hay una activación de un conocimiento, digamos, preconsciente, a veces no tan preconsciente, de su propio esquema corporal. ¿Por qué en la lista de las inspiraciones principales o de las corrientes principales no está Paul Schilder? Tomo la referencia y lo incluyo. El tema es así.
es que tomé, esto es una trayectoria de vida, en el contacto con pacientes, un neurólogo me dijo, ¿por qué no tomás del Hermit el esquema corporal? Que desde la concepción, tanto de la medicina como de la psiquiatría, que el paciente tenga un esquema corporal vívido, que el Hermit lo presenta junto con Babinski, allá en París, y es una riqueza para una comprensión. Lo que estoy mostrando, poniendo en evidencia que hay una riqueza enorme si podemos incluir de alguna manera, a veces muy acotado, a veces puede ser un desarrollo mayor, la vivencia de cualquier manera no tiene límite. Esto los psicogramatistas lo saben, ponen como Levi Moreno lo que hacía era espontáneo y creativo. Y esa escena que había quedado congelada empieza a fluir y la persona ya le empieza a dar otra significación. Pero además, tiene 3 áreas. Una es el sí mismo profundo, otra es la ronda órgana para la experimentación en el aquí y ahora, y otra es la proyección al paciente. Cuando yo entiendo que estaba debilitado como insuficiencia cardíaca, entiendo cuando veo a alguien fatigado porque el corazón no puede mandar la sangre. Entonces, esto se proyecta hacia la esfera de los pacientes, como decía el doctor Pérgola, ¿no? Que el signo puede dar, el gesto puede dar signos, puede dar síntomas y puede entender la semiología. Y tiene una riqueza, y tomo las referencias que realmente pueden abrir y complementar más el camino. Gracias. Lo Gracias. agradezco. Sí. Bueno, creo que no hay más nada. Si no hay más preguntas o comentarios, le pedimos a Carlos entonces que se retire, así pueden empezar a deliberar ustedes. Yo acá voy a cortar la grabación. Esto se va a cortar en 1 minuto y medio, con lo cual, digamos, los vamos a seguir viendo, digamos, pues si se corta hay que volver a entrar como para terminar, digamos, el procedimiento. ¿Es el mismo código? Es el mismo código, es exactamente el mismo. Antonella te va a avisar cuando puedas volver a entrar, así te comunican el resultado. ¿De acuerdo? Dale, me avisan por WhatsApp, por el chat. Antonella, me avisas vos. Sí, yo le aviso. Transmitirle la nota a Gatti, nos saludamos, nos felicitamos y otra cosa. Tenés que comunicárselo en este momento que acaba de entrar. Buen día. Claro. Doctor, bien. Acuérdate de grabar esta parte también. Bien. Adelante, Alberto. No, era el es el que iba a hablar. No, de ninguna manera. Si usted, doctor. No. Bueno, es- sí. Bueno, doctor Gatti, la mesa ha evaluado su tesis, es una tesis excelente, es decir, de modo que hemos propuesto y así va a ser definida con un sobresaliente. Bueno, eso es todo lo que tenemos para decir. Lo demás va a ser vamos a recorrer el camino administrativo correspondiente. Lo que puedo incluir algo que es un honor para mí que este alto jurado en la experiencia, porque los conozco, de la experiencia, la trayectoria que tiene cada uno, hayan dictaminado sobre mi trabajo de vida, porque siempre me orientó. Si la gente que yo tengo como referencia me valora o ve que el trabajo es bueno, puedo con mucho más entusiasmo seguir adelante. Y desde ya que tomo todas las propuestas. En realidad, esto es como devolver a la casa matriz, que donde me formé, devolverle con amor algo que yo puedo hacer y que estoy dispuesto a seguir haciendo y ofreciendo al Hospital de Clínicas y a la Facultad de Medicina. Bien. Bueno, Felicitaciones, entonces. Felicitaciones. Felicitaciones, doctor. Muchas gracias. muy bien. Bueno, Y no afloje, siga con esto. Dígalo, porque usted lo empezó, ahora embrómese.
Siempre se ha dicho que la tesis es la culminación, en realidad la tesis siempre creo que sí, la iniciación de un camino, doctor. Camino difícil, por supuesto, pero bueno, insista. Insiste, insiste, y acuérdese de la frase de Humberto Eco, la tesis es como el chancho, todo sirve. ¿Lo de Humberto Eco? Sí, lo dice Humberto Eco eso, está en un libro de él. Sí, libros de tesis. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora por el chat les voy a enviar el acta final. Bueno, Entonces mandamos a Antonella, te mandamos un mail con diciendo que hemos participado y que pusimos la nota tal. y la nota, ¿no? Bueno, cómo no. ¿Cuándo pasamos a firmar, Antonella? Cuando finaliza todo esto, que finaliza la cuarentena, les vamos a enviar un mail para que se acerquen hasta la facultad porque tienen que firmar el libro de Para actas. firmar las actas, bueno. Mandámelo con la convocatoria para la vacuna previa. Dale. Eso. Y gracias al secretario de Ciencia y Técnica que mantiene vivo este aspecto académico de la universidad, Sí. que me parece fundamental, ¿cierto? Sí, Porque por el trabajo de los tesistas, todos lo sabemos, pues lo hemos atravesado y lo vemos siempre, es extremadamente laborioso, tarda años, y que se hubiera atrasado mucho más, era una pena, ¿no es cierto? Y un poco injusto. Así que gracias, Roberto, por poder implementar esto a distancia y que el doctor Gatti tenga su respuesta en plena pandemia, pero que el trabajo no pare. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, doctores y Antonella, será hasta pronto y ha sido un gran placer. Cuídense, Gracias a todos. cuídense mucho todos. Exactamente. Muy bien. Adiós. Chau, chau. Gracias. Chao. ¿Vos algo? ¿Algo?